El problema más importante que tienes que aprender hoy día es la disfagia. La disfagia es en realidad un trastorno funcional. ¿Está bien? Este trastorno funcional se debe a que la función motora del esófago falla. El esófago tiene una función que es el pasaje de ¿quién? Del bolo alimenticio, ¿se acuerdan? ¿No? Hace que pase el bolo alimenticio que se formó desde la boca hacia el estómago, y para eso utiliza un movimiento que se conoce como ¿qué? El peristaltismo, ¿no? Un mecanismo de propulsión en el cual se va estrangulando poco a poco para hacer pasar, ¿cierto? Y necesita gran cantidad de moco. El esófago tiene dos porciones, ¿no? Una porción superior, ¿cierto? Y una porción inferior. La porción superior está gobernada netamente por músculo estriado, mientras que la porción inferior está gobernado por músculo liso. Muy bien, perfecto. El músculo estriado está gobernado por la corteza cerebral. O sea, aquí llegan neuronas de la corteza cerebral. Y va a salir un sonido, disculpen lo cochino que va a hacer, que podemos hacer nosotros. ¿Está bien? Ese sonido gutural que aparece lo aprendemos más o menos como a los 2 años. Antes de los 2 años los seres humanos no podemos regurgitar, no podemos sacar nada desde la hipofaringe hacia adelante. Por eso los bebitos vomitan su saliva. Nosotros no. ¿Está bien? ¿Ya? Los adultos lo hacemos porque la corteza cerebral hizo crecer una neurona que llega hasta ahí y poder hablar y modificar enteramente la apertura o cierre de esas fibras. ¿Entendieron? Pero el esófago inferior está gobernado netamente por el músculo liso. Y aquí las neuronas son distintas. Vienen de otro nervio. ¿Qué nervio? Glosofaringio. Vago y glosofaringio. ¿Bien? Aunque el glosofaringio se la acá también. ¿Está bien? El vago. Esto es entonces parte del sistema nervioso autónomo. ¿Comprendido? Listo. Si tú entendiste eso, vas a entender que la disfagia es un trastorno funcional en el cual no hay, lamentablemente, pasaje de bolo alimenticio. Y hay 2 tipos de disfagia. Como hay 2 porciones, pregúntale a mí con lo que encontrarán. Hay disfagia superior, también llamada orofaringia, es decir, el estómago y faringe, y la disfagia inferior, también llamada esofagia. ¿Está bien? La disfagia orofaringia, pregúntame, siempre es causada por una enfermedad neurodegenerativa. Chicos, ¿se acuerdan algunas enfermedades neurodegenerativas? Alzheimer, otra, Parkinson, esclerosis múltiple, ¿cierto? Infartos cerebrales, ¿sí o no? Cuando ocurre eso, lamentablemente, esta neurona que tú ves aquí muere. Y el control que tenías tú para pasar tus alimentos en la parte de arriba ya no existe. Entonces los pacientes ahora tienen ¿qué cosa? Disfagia superior, o también llamada ¿comprendido? Definitivamente en adultos mayores, ¿no? ¿Cierto? Pero también podría ser en adultos jóvenes, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Digamos que tienes un niño que nace con parálisis cerebral infantil, que deben haberlo visto, ¿no? O un niño que lamentablemente tuvo una caída con fractura de cráneo y tuvo un hematoma cerebral a sus 3 años y quedó con secuela cerebral. ¿Qué va a tener? Disfagia orofaringia. ¿Comprendido? Entonces, cuando ustedes detecten una disfagia orofaringia, lo primero que tienes que hacer es buscar enfermedades neurodegenerativas. ¿Llamar a un neurólogo? Podría ser una buena opción. No sé para qué lo llamaría, porque no va a poder curar nada, ya que es un neurodegenerativo. Eso es importante. Es que eso tengo que enseñarles ahora, porque hay una mala creencia de que tienes que derivar para que otro le dé malas noticias al paciente. Y eso no debe ocurrir.
al menos ustedes como mis alumnos tienen que aprender a dar manos libres. Esta enfermedad, como han entendido, es incurable, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Bien, ¿qué hacen los médicos rehabilitadores que sí son en donde deberíamos derivar? Hacen que las fibras sanas compensen a las fibras enfermas, pero eso es otra historia de la cual hablaremos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la disfagia esofágica. ¿Está bien? Y hay de dos tipos: funcional y la estructural. Aquí siempre hay una anomalía anatómica. Por ejemplo, ¿qué anomalías anatómicas podrían crecer en medio del esófago que no permitan que pase el bolo alimenticio? Un tumor, exactamente. Aquí está muy claramente el cáncer. ¿Comprendido? ¿Sí? No hay mucho que pensar ahí, ¿no? O sea, es una patología bien sencilla, ¿no? ¿Por qué no funciona esto? Esófago gástrico o del estómago, que ya hemos visto hoy día en su clase práctica, ¿sí o no? Pero en la unión gastroesofágica, ¿no? ¿Y funcional, doctor? Ah, aquí sí ya se complica la cifra. Es medio fregado. Tú sabes, este es el esófago, ¿cierto? Este es el estómago, curvatura menor, unión gastroesofágica, el ángulo, ¿te acuerdas? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo ahí. ¿Sí? Por acá está inclusive, no, perdón, es por acá, el hiato, ¿no? Sí. Debería la curvatura y todo eso. ¿Quién inerva toda esta zona? ¿Quién lleva las el nervio vago, ¿no? ¿Cierto? Que es parte del sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? Lleva fibras parasimpáticas. Y el parasimpático, una vez que come, se activa y te dice que pases el bolo por peristaltismo, ¿cierto? Ya, doctor, y esto comunica, estas neuronas comunican con una sustancia que se llama, ¿cómo? Acetilcolina. Entonces la acetilcolina es necesaria para que llegue acá, ¿no? ¿Y quién gobierna el movimiento del peristaltismo? ¿Tú te acuerdas de los plexos? Leibniz y Auerbach, ¿no? El plexo mientérico y submucoso, exactamente. El submucoso es el que se encarga de secretar moco, mientras que el mientérico se encarga de contraer, propulsar. Oye, ¿se han puesto a pensar si es que se destruyen los plexos? ¿Qué pasaría? Horrible, ¿no? Bien, bien. Pues aquí quien manda son los plexos, ¿no? Pues una enfermedad de los plexos tiene un nombre que tú vas a recordar desde el día de hoy. Y esa enfermedad de los plexos se conoce como acalasia. La acalasia sin relajación, ¿está bien? Es una enfermedad en la cual los plexos se quedan contraídos para siempre. Esta persona ya no va a tener este dibujo, ¿no? Ahora el dibujo va a ser distinto. El dibujo es así. Se cerró, se contrajo el esfínter esofágico inferior que formaba parte. ¿Te das cuenta? Y ahora está contraído y la comida no llega. Bueno, vamos a pensar qué es lo que sucede. ¿Está bien? Esta persona es un adulto que está recibiendo comida. Está comiendo ese día y pues lamentablemente, ¿qué sucede? La comida se comienza a acumular. Pero no te preocupes, esto es algo crónico. Quiere decir que se va a acumular un poco de comida, pasar un poquito, el otro pedazo no pasa. Y así sigue, y así sigue. El estómago comienza a contraerse, la parte de arriba, para poder vencer. El doctor va a hacer hipertrofia. Cuidado, esto no es corazón. Acá no hay ley de Starling, nada de eso. El estómago se va a empezar a dilatar. ¿Ya? Porque se acumula de tanta comida de tanto tiempo que las cosas se ponen feas. Entonces, digamos que hoy día comes tu, no sé, pues, lentejitas, ¿ya? Y después de 4 semanas siguen ahí porque no ha pasado. ¿Qué va a pasar con esa comida? Se fermenta. Se fermenta o se pudre, ¿no? ¿Cierto?
y el paciente va a tener halitosis, que es una expresión de esto. Pero las cosas pueden ser peores, porque el paciente va a empezar a acumular residuos y los va a empezar a regurgitar y va a estar botando. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Estará bien nutrido el paciente? No, el paciente va a empezar a bajar de peso. Baja de peso, no quiere comer, no porque no tenga hambre, tiene hambre. El problema es que no puede pasar sus alimentos. Y hay otro problema más, es un foco infeccioso terrible, poniéndolo en un riesgo de aspiración. Y ustedes escucharon de la neumonía aspirativa, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Pobrecitos. Entonces, estos pacientes tienden a bajar de peso, desnutrirse rápidamente y generar un alto riesgo de neumonías aspirativas. Ahora viene la gran pregunta, la etiología, ¿cierto? Hay dos etiologías para esta enfermedad. La acalasia puede ser idiopática, la mitad de casos es idiopática, ¿ya? Simplemente se destruyen los plexos porque se destruyen. ¿Entendido? Y una causa que, al menos en el Perú, es la mitad de casos, muy frecuente, es una causa infecciosa. La enfermedad de Chagas. Sí, exactamente, lo recuerdas, ¿no? Te tormenté hace más o menos 30 minutos con eso en tu examen, ¿no? ¿Cierto? La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, ¿cierto? Llega el parásito y carcome todas las terminaciones de acetilcolina de estos pacientes. Se come literalmente el plexo. Los plexos. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Le damos antibióticos. Para comenzar, no sé por qué le agregas antibiótico a un parásito, pero bueno, sí, bienvenido sea. Después de microbiota, de enfermedad de Crohn. No, pues lo ideal, en primer lugar, ¿cómo vas a regenerar esas terminaciones nerviosas? Ya, vas a matar al parásito con un antiparasitario y después, ¿qué? No se puede. ¿Cirugía? No se pueden regenerar esos nervios, son terminaciones orgánicas. ¿Qué se está buscando ahora? Trasplante de esófago, es una buena opción. Se está intentando hacer bioimpedancia, es decir, impulsos bioeléctricos que sean los que causan a dominio del paciente para que pueda pasar. Está bien, lo que se necesita es relajar el mecanismo propulsor. Recuerden que el mecanismo propulsor dice que arriba se contrae, abajo se dilata, se contrae, se dilata, para que avance siempre en la dirección rostral, caudal, boca, ano, en esa dirección, no al revés, aquí es al revés. ¿Entendido? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y esto se presenta en todas las etapas de la vida? Sí, se presenta en todas las etapas, aunque es más frecuente que la picadura de los mosquitos en agricultores, ¿no? Por lo tanto, suele ser más frecuente en jóvenes y, bueno, gracias al machismo de antaño, en varones. Ahora todos van a trabajar, así que... ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Una enfermedad más que hay que aprender acá. ¿Está bien? El famoso, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Está bien? Es otra enfermedad que vamos a hablar. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es distinta. ¿Ya? Pregúntame. Y se debe a esto. ¿Tú ves acá el ángulo o no? ¿Qué pasaría si este ángulo, porque es en donde el cardias hace su chamba de cerrar cada vez que pasó el bolo está aquí, empieza la digestión, ¿cierto? Con el ácido y el mecanismo de licuadora. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, muy bien, perfecto. Eso es físico, yo no enseño física. Acá el tema es el siguiente. ¿Qué pasaría si este ángulo se pierde? Y si ahora sería así. Esta pérdida ocurre cuando hay obesidad, por ejemplo. Esto lamentablemente cambia el ángulo y la obesidad genera eso. O lo peor de todo, la obesidad aplasta con toda la grasa visceral al estómago para que la curvatura se dé por encima. ¿Se dan cuenta? Esa alteración se conoce como hernia diafragmática.
Entonces, la causa más frecuente de ERGE es la hernia diafragmática, cuyo principal factor de riesgo es la obesidad. ¿Cómo entonces tratamos el ERGE? Yo sé, doctor, omeprazol. Nosotros se puede usar 16 semanas. Después de eso, el omeprazol es nocivo. ¿Ya? Pero a mí no me pagan por ese fármaco, tienes razón, ¿no? Lo ideal sería que curar la obesidad, ¿cierto? Para que una vez que curas la obesidad, la hernia diafragmática pueda ser operada. ¿Qué, doctor? Y si operamos la hernia diafragmática directamente, es una buena opción. Lo que van a hacer cirujanos lo van a hacer. Pero ¿qué creen que pasaría si el paciente sigue siendo obeso? Va a volver a salir. O sea, ¿qué? ¿Lo vas a someter a una cirugía cada 3 meses? Buena gente. Doctor, yo sé, la bariátrica. La bariátrica. Ah, claro, pues hay que sacarle todo el estómago, pues no, el control. Qué bien, hay que bailar en TikTok. La mejor opción siempre va a ser ejercicio y una dieta adecuada para una buena microbiota. Todos se ven el demonio en eso. Muy bien, ¿entendieron? Ahora vamos a alucinar un poquito. El cardias no funciona. Ya se dieron cuenta que no puede cerrar. Y el ácido se está secretando para digerir. Cada vez que este paciente come, el ácido va a ir hacia arriba, ¿sí o no? ¿Ya? Ese reflujo, ardor es ascendente, hacia arriba, y pues termina destruyendo a todo el esófago, ¿cierto? El esófago tiene 2 caminos: o se hace un hueco, una úlcera, o hace metaplasia para resistir. Eso se llama esófago de Barrett. Entonces el esófago de Barrett es una complicación del ERGE. El ERGE va a evolucionar al esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett entonces? Una metaplasia intestinal, o también gástrica, ¿no? Intestinal o gástrica. Los anatomopatólogos actualmente le dicen metaplasia columnar, porque el epitelio se vuelve columnar con moco, resistiendo así el ácido. Y ya, el paciente nunca más vuelve a tener ardor. Sí, pues, pero has reprogramado los tejidos. Eso te abre la puerta a un futuro. Una displasia. Displasia primero. Las cosas se ponen horribles, ¿no? Entonces, ¿qué has aprendido hoy día? No hay que ser obesos, es malo, ¿no? Eso lo vas a poder hacer recién de R3 en adelante, ¿no? Durante unos 14 años vas a pegar mucho. Sí, pero eso ya está en estómago, en donde voy a enseñarte dentro de un rato, porque Rocío Mori eligió en ese orden. Está bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda? Primer descanso. Patología esofágica, ¿se comprendió? ¿Cuál es la enfermedad que tienes que conocer sí o sí? ¿Existirán otras causas de disfagia funcional? Sí. La esclerosis sistémica, por ejemplo, es una enfermedad reumatológica del colágeno. Se modifican notablemente todas las capas mucosas y mucosa muscular. Los pacientes no pueden volver a contraer, no existe peristaltismo. Felizmente es una enfermedad rara. La calasia es más frecuente. Y aunque ustedes no lo crean, en la actualidad el ERGE es extremadamente común. Por lo menos en este salón debe haber unos, ¿cuántos somos? 25, ¿no? Más 10 invitados, 35, ¿no? El 10% tiene ERGE, o sea, deben haber entre 3 y 4 alumnos que tengan ERGE en este salón. ¿Cómo sabe uno que tiene? Ah, esa ya es otra historia, porque eso es clínica, ¿no? Hay que hablar de un síntoma llamado pirosis. ¿Puedo? La hernia, dijo. Exacto. No siempre, porque puede ser de que lamentablemente ya naciste con un diafragma relajado y en un mal movimiento se fue hacia arriba. En el tobogán no más de 1000, aunque no es la causa más frecuente. Por eso la obesidad es factor de riesgo. Suele matar antes de producir hernia diafragmática. Obviamente te va a dar aterosclerosis y hay otras cosas más, ¿no? Profesor, para la hernia tiene que ser con clase intraabdominal. Sí. La subcutánea no genera. No genera. Exactamente. O sea, si eres esos gorditos fondosos donde se te cae todo, o sea, tienes que ser de esos, la grasa visceral, o sea, por dentro,
De hecho, es la más peligrosa, ¿no? ¿Sabían que de la obesidad visceral es la más peligrosa de todas porque es la metabólicamente activa, la que genera todos el TNFA, la interleucina 6 que tú no quieres tener, el que induce la formación de macrófagos tumosos y encima hernia diafragmática. O sea, el menor de tus problemas va a ser el esófago de Barrett. ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el mayor de tus problemas? Cardiopatía isquémica, no, recuerdo, el RG es... ¿Sí? No lo separan. Hay un error que los estudiantes suelen separar. Entonces, ¿qué creen? Paciente con ERGE. ¿Qué piensan los estudiantes o los médicos que no recibieron bien clase? Paciente con ERGE. Ah, ya tiene ERGE, qué bien, señora. Entonces, tome omeprazol y le dan omeprazol toda la vida. Nunca los derivan a cirugía. Nunca los preparan para cirugía. Eso es un grave error. Entonces, cuando detectes ERGE y tu paciente no te hace caso, no mejora su calidad de vida, pelea, porque eso depende de su médico. Y prepáralo, estudia. Pídele sus radiografías, etcétera, su endoscopía para ver si tiene hernia, porque si tiene hernia, va a tener que ir a cirugía. ¿Comprendido? ¿Puedo borrarlo así? Sí. ¿Dudas? Dime, Boleta. Ah, ya. La acalasia es un tipo de disfagia inferior funcional, porque no funciona el peristaltismo. El mecanismo de propulsión está al revés. En vez de contraer arriba, dilatar, contraer para ir hacia abajo. Esto ha hecho al revés. ¿Se contrajo acá? Sí, lo. ¿Por qué? No hay plexo. Todo está así a libre albedrío. ¿Puedo? ¿Sí? Una disfagia da otro trastorno funcional, que es en realidad la falla en el control del cierre del cardias. El cardias no se puede cerrar, mientras que en acalasia el cardias no se puede abrir. En ERGE el cardias no se puede cerrar. Por eso el ácido vuelve a objetivo. ¿Entendido? Bien, vamos a ver ahora enfermedades del estómago. ¿Está bien? Las enfermedades del estómago más importantes que tienes que aprender realmente, y la más frecuente, quizá una de las más frecuentes en la consulta normal, es la enfermedad ácido péptica. ¿Qué es la enfermedad ácido péptica? Bueno, la enfermedad ácido péptica es un desequilibrio en la secreción de ácido clorhídrico. Así de sencillo. ¿Está bien? Ahora, el ácido clorhídrico es una molécula que tiene muchas funciones, ¿no? Tiene dos funciones realmente principales. Una es la digestión, ¿está bien?, química de los alimentos, ¿cierto? Sobre todo de base proteica. Entonces, todas las proteínas se desnaturalizan con esto. Todas las proteínas, incluidas las proteínas no humanas, ¿ya? Sobre todo las bacterianas y las fúngicas. Entonces, doctor, quiere decir que cuando yo recojo la galleta que se cayó al suelo, ¿cuánto es la ley? ¿Cuántos? Depende de la familia, algunos 3, otros 5, pero la vieja confiable, ¿cuál es? La persinada. La persinada. Los católicos en este país, ¿no? Todos nos persinamos. Pero ahora, la verdad, depende de la religión, porque a mí que hacía un ensayo clínico. Hizo un ensayo clínico ridículo, un ensayo clínico ridículo, pero con validez científica muy buena, ¿no? Asco se llama, es un pata que es un loco, de verdad, es minero, el pata, en un momento quiso para la ponerse de nada, ¿no? Ahí tuvo que jugar su la familia. No se pudo. El tema es que él compara, por ejemplo, la persignada
versus la oración católica versus la oración evangélica. ¿Cuál era más efectiva? ¿Ya? Sí, claro que sí. Versus la oración a la Pachamama. Y descubre que los tres eran igual. ¿Por qué es efectivo realmente el comerse antes de los 5 segundos? Real puedes comerlo después de 10 días, ¿ah? No pasa nada. Porque sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos un mecanismo de barrera muy poderoso. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Ese equilibrio químico que tienes con ese pH tan bajo, súper ácido, puedes destrozar a cualquier bacteria, pero no a otros microorganismos como los huevos de paramitos. Por eso los segundos. Ahí nos ayudan. Claro, más bien hacen que eclosionen, ¿se acuerdan? Entonces, yo le sugeriría que no se lo estén comiendo. Pero si por A o B se te cae, pues, no sé, un sanguchón campesino, bueno, bienvenido. No, Lo meto de nuevo en la plancha. es una buena opción, es la mejor, de verdad. Eso hacemos en mi casa. Entonces, chicos, acabamos de romper un mito, no, porque ese mito es real. 3 a 5 segundos y no pasa nada. ¿Comprendieron? Pero eso es fisiología y yo no enseño fisiología. Muy bien. Pero seguiremos dando clases gratis. ¿Está bien? ¿De qué depende la secreción de ácido? Uno, de nuestro querido apetito. Cuando el hipotálamo siente hambre, de inmediato, con el nervio vago, manda una señal con acetilcolina. ¿Para qué? Secreción de ácido. Y el cuerpo ahí, tú sientes ese calientito, ¿no? ¿Cómo se llama ese calientito? Tiene un nombre. No, ese calientito que sientes acá en la boca del estómago, como si el estómago tuviera boca, se llama ansiedad. Vamos a hablar en castellano médico normal, porque ese es el problema del Perú. El Perú se ha llenado de términos como descompensación, ansiedad, que son términos realmente médicos mal usados y que ustedes no deberían usar. Deberían usar términos bien. Se llama hambre, chicos. Se llama hambre. Cada vez que tu hipotálamo dice, ya no podemos con más gluconeogénesis, mete combustible. En ese momento el hipotálamo va a mandar acetilcolina, secreción, hambre, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa podría producir el aumento de la cantidad de ácido? No, de masticar no. La fase cefálica. Recordar algo rico. Quiero que piensen ahorita en un rico lomo saltado con un calderón de gallardo delicioso con doble presa y su huevito. ¿Ya? Canchita bien tostada y buenas hierbitas. Bueno, hierbitas de verdad. ¿Está bien? No les debía uno. Ahora quiero que piensen en un cevichazo o en un pancito con chicharrón. Ya está salivando, ¿cierto? Pues esa fase, conocida como la fase cefálica, está bien, ya induce la aparición de saliva por la acetilcolina y también de la secreción de ácido. Te prepara para comer. Y esta depende del estado emocional que tienes. Depende de las vías del sistema límbico de la serotonina. ¿Entiendes? Así que mientras más estés relacionado a esta comida, ¿está bien? Por ejemplo, si te dan el nombre de una comida rara de un país que tú no conoces, tú nunca vas a salivar, porque no creaste recuerdo y vínculo con tu sistema límbico. ¿Entiendes? Pero si tú le dices a una persona que le recuerda su infancia,